El comercio energético entre Canadá y Estados Unidos ha sido un pilar fundamental en la relación económica de ambos países. Sin embargo, recientes cambios en políticas ambientales, intereses económicos y disputas comerciales han generado tensiones que amenazan esta dinámica. Canadá ha manifestado preocupaciones sobre su dependencia del gas estadounidense, buscando alternativas para fortalecer su autonomía energética. La posible suspensión de importaciones de gas natural desde EE.U surge en un contexto de cambios globales en la industria energética. En los últimos años, el gobierno canadiense ha impulsado una transición hacia energías renovables, con compromisos para reducir su huella de carbono. Este enfoque ha llevado a una reevaluación de su dependencia del gas natural importado, lo que podría traducirse en restricciones comerciales con su vecino del sur. Por otro lado, Estados Unidos, como uno de los principales productores de gas del mundo, ha visto en Canadá un mercado estable y rentable. La exportación de gas natural a Canadá representa una parte significativa de los ingresos de la industria energética estadounidense. Si el gobierno canadiense decide frenar las importaciones, muchas empresas en EE.U podrían enfrentar problemas financieros y despidos masivos en el sector. La incertidumbre también se extiende a los consumidores. En Canadá, el gas estadounidense ha sido una fuente accesible y relativamente económica para abastecer hogares e industrias. Si se detienen las importaciones, el país deberá buscar fuentes alternativas, lo que podría significar costos más altos o una aceleración en la transición hacia energías renovables. Este conflicto no solo afecta a las empresas de gas, sino también a la estabilidad económica de ambas naciones. En el ámbito político, la decisión de Canadá podría generar fricciones con Washington, especialmente en un momento donde la cooperación energética es clave para la seguridad de la región. Los próximos meses serán cruciales para determinar si esta medida se implementará o si habrá negociaciones para evitarla. Desde hace décadas, Canadá ha dependido del gas natural estadounidense para abastecer una parte considerable de su demanda energética. Esta relación comercial ha sido beneficiosa para ambos países. Estados Unidos ha encontrado en Canadá un mercado confiable, mientras que los consumidores canadienses han disfrutado de un suministro constante y a precios competitivos. La infraestructura energética entre ambos países está profundamente interconectada. Gasoductos que cruzan la frontera han permitido el flujo continuo de gas, asegurando la estabilidad del suministro en invierno, cuando la demanda en Canadá aumenta significativamente. Además, el sector industrial canadiense ha dependido del gas estadounidense para operar fábricas y plantas de energía. Sin embargo, esta dependencia ha sido objeto de debate en Canadá. Con la creciente presión para reducir las emisiones de carbono y buscar fuentes más sostenibles, algunos sectores del gobierno han argumentado que es hora de disminuir la importación de gas y apostar por energías renovables. Esta postura ha cobrado fuerza en medio de las políticas climáticas globales y los compromisos internacionales de Canadá para reducir su uso de combustibles fósiles. Para Estados Unidos, perder a Canadá como comprador de gas sería un golpe duro. Las exportaciones energéticas representan una fuente clave de ingresos, y cualquier interrupción en esta relación comercial afectaría la estabilidad del sector. Empresas que han invertido en infraestructura para exportar gas podrían enfrentar pérdidas significativas, lo que generaría incertidumbre en el mercado. A pesar de estos desafíos, Canadá también enfrenta dificultades si decide eliminar su dependencia del gas estadounidense. La transición hacia fuentes renovables no es inmediata ni sencilla. Desarrollar alternativas como la energía hidroeléctrica, la eólica o la solar requiere inversiones masivas y tiempo. Además, no todas las regiones de Canadá tienen acceso a estas opciones, lo que podría provocar desabastecimiento y aumento de precios en algunas zonas.
el debate sobre la dependencia energética sigue en marcha. Si bien reducir las importaciones de gas puede parecer una estrategia lógica a largo plazo, la realidad es que la transición no será fácil ni rápida. La relación energética entre Canadá y Estados Unidos está en juego, y cualquier decisión que se tome tendrá consecuencias profundas en ambos lados de la frontera. La decisión de Canadá de considerar la suspensión de importaciones de gas natural desde EE.U se basa en varios factores clave, desde razones ambientales hasta estrategias económicas y políticas comerciales. Uno de los principales motivos detrás de esta medida es el compromiso de Canadá con la reducción de emisiones de carbono. En los últimos años, el gobierno canadiense ha implementado políticas más estrictas para combatir el cambio climático, lo que incluye la transición hacia energías renovables y la reducción del uso de combustibles fósiles. Limitar la importación de gas estadounidense es parte de esta estrategia, ya que permitiría a Canadá fortalecer su propia producción de energía limpia. Otro factor importante es la economía. A pesar de que el gas estadounidense ha sido una fuente confiable, Canadá busca desarrollar su industria energética local y reducir la salida de dinero hacia el extranjero. Apostar por la producción interna de energía podría generar empleos y fortalecer la economía canadiense, reduciendo la dependencia de recursos externos. Las tensiones comerciales también juegan un papel en esta posible decisión. En los últimos años, las relaciones comerciales entre EU y Canadá han experimentado altibajos debido a disputas sobre aranceles y acuerdos comerciales. La suspensión de importaciones de gas podría verse como una estrategia para negociar mejores condiciones en otros sectores económicos. Además, el mercado global de energía está cambiando. La crisis energética en diferentes partes del mundo ha llevado a Canadá a replantear sus estrategias de abastecimiento. Asegurar el control sobre su propio suministro energético es una prioridad, especialmente en tiempos de incertidumbre geopolítica. Por último, la presión social y política dentro de Canadá también influye en esta posible decisión. Muchos ciudadanos y grupos ambientalistas han exigido que el gobierno acelere la transición hacia energías limpias. La suspensión de importaciones de gas sería una señal de que Canadá está comprometido con estos objetivos, lo que podría fortalecer el apoyo público a las políticas ambientales del gobierno. Si Canadá suspende la importación de gas natural estadounidense, las consecuencias para el mercado energético de EE.U serían significativas. Este país ha contado con Canadá como un socio clave, absorbiendo parte de su producción y proporcionando estabilidad a la industria del gas. Para las empresas productoras de gas, perder a Canadá como comprador representaría un gran desafío. La oferta de gas en el mercado interno aumentaría, lo que podría generar una caída en los precios y afectar la rentabilidad de las compañías. Algunas podrían verse obligadas a reducir su producción, despedir empleados o incluso cerrar operaciones. El impacto también se sentiría en la inversión energética. Con una menor demanda desde Canadá, las empresas podrían frenar nuevos proyectos de extracción y distribución, lo que afectaría el crecimiento del sector. Además, las regiones productoras de gas, como Texas y Luisiana, podrían enfrentar problemas económicos debido a la disminución de ingresos en la industria. A nivel político, la suspensión de importaciones podría generar tensiones entre ambos países. Estados Unidos podría buscar represalias comerciales, lo que escalaría el conflicto y afectaría otras áreas de la relación bilateral. Si Canadá decide suspender la importación de gas natural de Estados Unidos, su mercado energético enfrentaría cambios drásticos. Durante años, el gas estadounidense ha sido una fuente confiable y accesible para Canadá, abasteciendo a hogares, industrias y sectores clave como la calefacción en invierno. La eliminación de este suministro
obligaría al país a buscar alternativas inmediatas para evitar una crisis energética. Una de las primeras consecuencias sería el ajuste en la oferta interna. Canadá cuenta con su propia producción de gas, pero no en la misma capacidad ni con la misma eficiencia que Estados Unidos. Aunque provincias como Alberta tienen grandes reservas, la infraestructura actual no está diseñada para reemplazar completamente las importaciones. Esto podría generar problemas de distribución y provocar interrupciones en el suministro en algunas regiones. El impacto en los precios sería otra preocupación. Sin la competencia del gas estadounidense, los costos podrían dispararse. Las empresas energéticas canadienses tendrían mayor control sobre el mercado interno, lo que podría traducirse en aumentos de tarifas para los consumidores. En un país donde las temperaturas invernales son extremas, el encarecimiento del gas afectaría gravemente a la población, especialmente a las familias de bajos ingresos. Además, la transición hacia fuentes de energía renovable no es una solución inmediata. Si bien Canadá ha avanzado en la implementación de hidroeléctricas, energía eólica y solar, estas fuentes aún no pueden sustituir completamente la demanda de gas. Los proyectos de energías limpias requieren tiempo y grandes inversiones, lo que significa que el país podría depender de combustibles alternativos más costosos mientras desarrolla su infraestructura renovable. El sector industrial también enfrentaría dificultades. Muchas fábricas y empresas dependen del gas para sus operaciones diarias. Si el suministro se ve afectado, algunos sectores podrían reducir su producción o trasladar sus operaciones a otros países con acceso a energía más barata. Esto traería consigo la pérdida de empleos y una desaceleración económica en algunas regiones. En general, la suspensión de importaciones de gas estadounidense representaría un reto significativo para Canadá. Si bien la intención de la medida es fortalecer la independencia energética y reducir el impacto ambiental, el proceso de adaptación podría generar problemas de abastecimiento, aumentos de precios y desafíos económicos que el país debe evaluar antes de tomar una decisión definitiva. La posible suspensión de importaciones de gas canadiense ha generado preocupación en el gobierno estadounidense y en la industria energética. Estados Unidos es uno de los mayores productores de gas natural en el mundo, y perder a Canadá como comprador alteraría sus estrategias comerciales y de exportación. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su inquietud ante esta medida. Altos funcionarios han advertido que la decisión de Canadá podría afectar la cooperación energética entre ambos países y generar tensiones en otros sectores económicos. Algunos legisladores ya han pedido que se negocien acuerdos para evitar esta suspensión y garantizar que el comercio de gas continúe sin interrupciones. En la industria energética, las grandes empresas productoras de gas están presionando al gobierno para que tome medidas diplomáticas. Muchas compañías han invertido miles de millones de dólares en infraestructura para la exportación de gas a Canadá, y perder ese mercado representaría una caída significativa en sus ingresos. Algunas firmas podrían incluso considerar ajustes en sus operaciones, reduciendo inversiones y despidiendo trabajadores para compensar las pérdidas. Otro punto de preocupación es el impacto en los precios del gas dentro de EEUU. Con una menor demanda por parte de Canadá, el mercado interno estadounidense se vería afectado por un exceso de oferta. Esto podría reducir los precios en el corto plazo, beneficiando a los consumidores domésticos, pero perjudicando a los productores, que verían disminuir sus márgenes de ganancia. Desde un punto de vista geopolítico, la suspensión de importaciones podría llevar a Estados Unidos a buscar nuevos mercados para su gas. Aunque ya exporta a otros países, la pérdida de Canadá como socio energético obligaría a reconfigurar estrategias comerciales, posiblemente incrementando las exportaciones a Europa o Asia. Sin embargo, estos mercados son más competitivos y presentan desafíos logísticos que encarecen el proceso. Finalmente,
La industria energética estadounidense teme que esta medida de Canadá siente un precedente para otras naciones. Si más países comienzan a reducir su dependencia del gas de EU, la industria se vería obligada a reinventarse o enfrentar una crisis prolongada. Si Canadá decide suspender las importaciones de gas de Estados Unidos, su economía enfrentaría una serie de consecuencias que afectarían diversos sectores. Aunque el objetivo es fortalecer la independencia energética, el impacto inmediato podría traer complicaciones financieras y sociales. Uno de los primeros efectos sería el aumento en los costos de energía. Actualmente, el gas estadounidense ha permitido que los precios en Canadá sean relativamente estables. Si se corta este suministro, el país dependería más de su producción interna, lo que podría elevar los precios debido a la menor oferta y mayores costos de distribución. Esto afectaría a las familias, los negocios y la industria en general. El sector industrial sería uno de los más afectados. Muchas fábricas dependen del gas para sus procesos de producción. Si el suministro se vuelve más costoso o inestable, algunas empresas podrían verse obligadas a reducir su producción o trasladarse a países con energía más accesible. Esto generaría despidos y una posible desaceleración en la economía canadiense. Otro aspecto a considerar es la inversión extranjera. Canadá ha sido un destino atractivo para inversores debido a su estabilidad y acceso a energía asequible. Sin el gas estadounidense, las empresas podrían reconsiderar sus planes de expansión en el país, optando por mercados con costos energéticos más bajos. Esto afectaría el crecimiento económico y la competitividad de Canadá a nivel global. El gobierno canadiense también enfrentaría desafíos financieros. La transición a energías renovables requiere inversiones millonarias. Si bien Canadá ha avanzado en este camino, el desarrollo de nuevas infraestructuras no es inmediato. Durante este proceso, el gobierno podría verse obligado a subsidiar el costo de la energía o implementar políticas que mitiguen el impacto en los consumidores. Por último, la relación comercial con Estados Unidos podría verse afectada. Canadá y EU han mantenido una cooperación estrecha en múltiples sectores. Si esta suspensión se interpreta como una acción hostil, podría generar represalias en otras áreas económicas, afectando acuerdos comerciales y aumentando las tensiones diplomáticas. El cambio climático y las políticas ambientales han sido factores clave en la decisión de Canadá de considerar la suspensión de importaciones de gas de EU. En los últimos años, el gobierno canadiense ha tomado medidas para reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar la transición hacia energías limpias. Uno de los principales compromisos de Canadá es alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Para lograrlo, el país ha implementado regulaciones más estrictas sobre las emisiones y ha fomentado inversiones en energía renovable. La suspensión de importaciones de gas es parte de esta estrategia, ya que reduciría la cantidad de combustibles fósiles utilizados en el país. Sin embargo, esta transición no es sencilla. La energía solar, eólica e hidroeléctrica aún no pueden satisfacer completamente la demanda de energía. Aunque Canadá tiene una gran capacidad hidroeléctrica, algunas regiones dependen en gran medida del gas para calefacción y generación de electricidad. El gobierno también enfrenta presiones de grupos ambientalistas y de la comunidad internacional para actuar con mayor rapidez. La decisión de suspender las importaciones de gas podría interpretarse como un paso hacia una política climática más ambiciosa. Sin embargo, también existe el riesgo de que el país no esté completamente preparado para reemplazar este suministro de manera efectiva. Otro aspecto clave es el impacto en la reputación global de Canadá. Si bien el país ha sido un líder en temas de sostenibilidad, depender menos del gas estadounidense podría reforzar su imagen como una nación comprometida con el medio ambiente. Esto podría atraer más inversiones en energías renovables
y fortalecer su papel en acuerdos climáticos internacionales. A pesar de los desafíos, el cambio climático sigue siendo una prioridad en la agenda política de Canadá. Si el país logra manejar esta transición de manera efectiva, podría convertirse en un modelo para otras naciones que buscan reducir su dependencia de combustibles fósiles. Si Canadá decide suspender las importaciones de gas natural de Estados Unidos, necesitará soluciones inmediatas para evitar una crisis energética. Actualmente, el país tiene varias opciones, pero cada una viene con sus propios desafíos y costos. Una de las primeras alternativas es aumentar la producción de gas natural dentro del país. Provincias como Alberta y Columbia Británica tienen importantes reservas de gas, pero la infraestructura actual no está diseñada para suplir toda la demanda interna. La expansión de la producción local requeriría inversiones significativas en extracción y transporte, lo que podría tomar varios años en implementarse. Otra opción es fortalecer el uso de energías renovables. Canadá ya tiene una gran capacidad de generación hidroeléctrica, especialmente en Quebec y Columbia Británica. Sin embargo, la hidroeléctrica no es suficiente para cubrir todas las necesidades del país, especialmente en invierno, cuando la demanda de energía aumenta. La energía eólica y solar también han crecido en los últimos años, pero su producción es intermitente y requiere baterías de almacenamiento costosas para garantizar el suministro constante. El gas natural licuado, GNL, importado de otros países es otra alternativa. Canadá podría diversificar sus proveedores y comprar gas de mercados como Qatar, Australia o incluso Europa. No obstante, esta opción es costosa, ya que el transporte de GNL en barcos es mucho más caro que el gas importado por gasoductos desde MEUU. Además, establecer acuerdos con nuevos proveedores puede llevar tiempo y generar incertidumbre en el mercado. El hidrógeno también ha sido propuesto como una alternativa para reemplazar el gas natural. Canadá ha invertido en la investigación y desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde, que podría convertirse en una fuente de energía limpia a largo plazo. Sin embargo, esta tecnología aún no está lista para su implementación a gran escala y requeriría importantes inversiones en infraestructura. Finalmente, Canadá podría implementar políticas de eficiencia energética para reducir la demanda de gas. Medidas como mejorar el aislamiento térmico de edificios, incentivar el uso de calefacción eléctrica y promover el transporte público en lugar de vehículos a gas ayudarían a disminuir el consumo general de gas en el país. Cada una de estas alternativas tiene ventajas y desventajas. La transición energética es un proceso complejo y costoso, y cualquier decisión que tome Canadá deberá equilibrar la seguridad energética, los costos económicos y los compromisos ambientales. Ante la posible suspensión de importaciones de gas por parte de Canadá, Estados Unidos debe buscar estrategias para minimizar el impacto en su economía y en la industria energética. La primera opción para EU sería redirigir su producción de gas a otros mercados internacionales. Actualmente, el país ya exporta gas natural a Europa y Asia, pero si pierde a Canadá como cliente, necesitará aumentar su capacidad de exportación. Esto implicaría la construcción de más terminales de gas natural licuado, GNL, en la costa del Golfo y en la costa este para facilitar el envío de gas a nuevos destinos. Otra estrategia sería fomentar el consumo interno de gas dentro de EU. Si la demanda canadiense disminuye, el país podría incentivar a su propia industria y consumidores a utilizar más gas para evitar un exceso de oferta. Esto podría lograrse a través de subsidios, reducciones de impuestos o programas que promuevan el uso de gas en la generación eléctrica y el sector industrial. El gobierno de EU también podría presionar a Canadá a través de negociaciones comerciales. Washington podría utilizar acuerdos de libre comercio como el TMEC para intentar impedir restricciones en la importación de gas.
Si Canadá impone barreras, EEUU podría responder con medidas arancelarias en otros sectores, aumentando la presión para que Ottawa reconsidere su decisión. Además, el sector energético de EU podría acelerar su transición a energías alternativas para compensar la pérdida del mercado canadiense. Empresas que dependen de la exportación de gas podrían diversificar sus operaciones y apostar por la producción de hidrógeno, biogás o tecnologías de captura de carbono para seguir siendo competitivas en la transición energética global. A pesar de estas estrategias, la suspensión de importaciones de gas por parte de Canadá seguiría siendo un golpe para la industria energética de EEUU. Empresas que han invertido millones en infraestructura para exportar gas a Canadá podrían enfrentar pérdidas significativas, y regiones productoras como Texas y Luisiana podrían sufrir una desaceleración económica. El gobierno y las empresas estadounidenses deben actuar rápidamente para mitigar estos efectos y buscar soluciones que minimicen el impacto en la economía del país. La posible suspensión de importaciones de gas por parte de Canadá no solo afectaría a Norteamérica, sino que también tendría repercusiones en el mercado energético global. Europa, que ya enfrenta una crisis energética debido a la guerra en Ucrania y la reducción del suministro de gas ruso, podría ver en esta medida una oportunidad y un desafío a la vez. Si EEUU pierde a Canadá como comprador, podría aumentar sus exportaciones de gas natural licuado GNL a Europa, reduciendo su dependencia del gas ruso. Sin embargo, esto también podría encarecer los precios internacionales del gas, afectando a consumidores y empresas europeas. Asia también se vería afectada por este cambio en el comercio energético. Países como Japón, Corea del Sur y China dependen del gas estadounidense para suplir su demanda de energía. Si EEUU redirige su producción de gas hacia estos mercados, la competencia con otros proveedores como Qatar y Australia podría intensificarse, generando fluctuaciones en los precios del gas a nivel global. En América Latina, la situación podría ser diferente. Algunos países de la región han explorado la posibilidad de importar gas estadounidense como alternativa a sus propias fuentes de energía. Si EU busca nuevos compradores, es posible que Latinoamérica se convierta en un destino clave para su gas. Esto podría significar precios más bajos para los países importadores, pero también un posible aumento de la influencia geopolítica de EU en la región. Desde una perspectiva ambiental, organizaciones internacionales podrían ver la decisión de Canadá como un avance en la lucha contra el cambio climático. Si Canadá logra reducir su dependencia del gas natural y fomentar energías renovables, otros países podrían seguir su ejemplo. Esto aceleraría la transición hacia fuentes de energía más limpias en otras partes del mundo. En general, la suspensión de importaciones de gas de EU por parte de Canadá generaría un efecto dominó en el comercio energético internacional. Países que dependen del gas estadounidense tendrían que replantear sus estrategias, mientras que EEUU buscaría nuevos socios comerciales para evitar pérdidas económicas. Uno de los mayores temores ante la suspensión de importaciones de gas por parte de Canadá es el posible aumento en los precios de la energía, tanto en Canadá como en EUU. Esta medida podría generar efectos negativos en los consumidores y en la industria. En Canadá, la reducción del suministro de gas estadounidense provocaría un encarecimiento inmediato de la energía. Sin un suministro abundante y barato, los costos de calefacción y electricidad aumentarían, afectando a millones de hogares. Durante los meses de invierno, donde la demanda de energía es más alta, el impacto podría ser aún mayor, golpeando especialmente a las familias de bajos ingresos. Las industrias canadienses también sufrirían el impacto de los precios elevados. Empresas que dependen del gas para la producción y el transporte
enfrentarían costos operativos más altos. Esto podría traducirse en un aumento en los precios de productos y servicios, elevando la inflación y afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos. En Estados Unidos, la menor demanda de gas podría inicialmente generar una reducción en los precios internos. Sin embargo, si las empresas comienzan a exportar más gas a Europa y Asia para compensar la pérdida del mercado canadiense, los precios podrían volver a subir. Esto afectaría a los consumidores estadounidenses, quienes podrían enfrentar facturas más altas de gas y electricidad. El impacto de esta crisis energética en los precios de la energía no sería inmediato, pero sus efectos a largo plazo podrían generar problemas económicos en ambos países. Las soluciones a esta situación dependerán de cómo Canadá y EE.U manejen la transición y de qué tan rápido puedan implementar alternativas viables para el suministro de energía.